Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilis y gracias por acompañarnos. Comenzamos el programa hoy con el tema del transporte en ambulancia. A principios de este año entró en vigor la medida que le permite al condado ser reembolsado por parte de las compañías de seguro médico por el transporte en ambulancia. Hoy le actualizamos que el condado ha solicitado del gobierno federal el reembolso por parte del Medicaid y Medicare. Mientras tanto, es importante dejarles saber a todas las personas que viven en Montgomery que no recibirán una factura, aunque no tengan seguro médico por el transporte en ambulancia. Y recordándoles que en caso de emergencia deben llamar al 911 sin preocuparse por tener que pagar. Y hablando de transporte en ambulancia, le queremos mencionar que el jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Montgomery se nos va. Así es, el carismático Richard Bowers, quien ha servido 35 años en el Cuerpo de Bomberos de Montgomery, ha aceptado el puesto de jefe de bomberos en el vecino condado de Fairfax. Bowers ha sido el jefe aquí en Montgomery desde el 2008, supervisando a 2.100 bomberos y rescatistas y ha manejado un presupuesto de $204 millones. Bowers deja el puesto al final de abril y ya comienza la búsqueda para su reemplazo. La senadora federal Barbara Mikulski se reunió esta semana con los miembros del Consejo de Montgomery. El tema de mayor preocupación en la agenda de trabajo fue el posible secuestro que enfrenta el gobierno federal si no se ponen de acuerdo en el Congreso en cuanto a la reducción del déficit. El plazo vence el 1 de marzo y el resultado del desacuerdo pudiera ser grave, ya que implementarían recortes. Esto tendría un impacto directo y severo en el condado de Montgomery, ya que unas 17 agencias federales están localizadas en Montgomery y se estima que más de 32,000 empleados federales residen en nuestro condado. La senadora Mikulski es la presidenta del Comité de Asignaciones Monetarias del Senado y se comprometió a trabajar arduamente durante las negociaciones federales para evitar que el derrumbe federal traiga un impacto negativo al condado. Esta semana se develó un informe el cual revela los aportes de las entidades sin fines de lucro a la economía local. Resulta que en Montgomery las organizaciones sin fines de lucro emplean a unas 43,000 personas y pagan en salarios unos $2,000 millones. El Ejecutivo Leggett, conjuntamente con más de 100 líderes que representan organizaciones no lucrativas, se reunieron para el lanzamiento del reporte llamado Más allá de la caridad, los negocios sin fines de lucro. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitado a Joe Rosado del Departamento de Protección al Consumidor de Montgomery. Joe nos informó sobre un nuevo recargo adicional que los comerciantes, negocios y establecimientos pudieran añadir a su recibo cuando usted haga cualquier compra. Así es, ciertas tarjetas de crédito le han permitido a los comerciantes el imponer un recargo de 1.5 hasta un 4% sobre su compra. Siempre que pregunte al final de su paga, cuando paga, vea su recibo. Si vea un recargo ahí que no es el impuesto, que le pregunte a la cajera por qué tengo esto y puede negociarlo o decir que no quiere su mercancía, que va a ir a otro lado. Si usted necesita más información sobre este recargo o desea formular alguna querella sobre cualquier asunto donde ha sido timado como consumidor, siempre puede llamar a la oficina que le protege al 240-777-3636. Y si desea ver el programa en su totalidad, le comparto que todos los programas de Montgomery al Día son archivados y usted puede verlos visitando nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov. Haga clic en el símbolo de YouTube a la derecha de la pantalla y busque entre nuestros videos Montgomery al Día.
Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y bueno, fumadores, escuchen bien, ojo donde se paren a fumar. Recientemente, la concejal Nancy Florin presentó un proyecto de ley que prohibiría el fumar frente de las propiedades del condado. Esto incluía todos los edificios del condado y también los que el condado arrenda a otras entidades. Bueno, ahora la concejal ha expandido la prohibición a las paradas de autobuses. Así es, y la medida ya ha sido aprobada. Así que fumadores no podrán prender el cigarrillo mientras esperen el autobús ni enfrente de ninguna otra propiedad de Montgomery. La concejal dice que la medida sería para proveer espacios saludables a la población en general. Y la alcaldesa de Rockville busca quien la reemplace por un día. No se preocupe, Phyllis Marcuscio no se jubila ni está enferma. Es parte de un concurso donde participan alumnos de cuarto grado. La alcaldesa Marcuscio visitó la escuela primaria Falls Mead para promover el programa donde todos los alumnos de cuarto grado pueden competir para ver quién es escogido para ocupar el puesto de alcalde por un día. Ser alcalde por un día permite que el escogido o escogida pueda pasar un día en el ayuntamiento recorriendo las instalaciones, almorzar con funcionarios del gobierno y exponer sus ideas de cómo cambiaría leyes o crearía nuevos programas si ocupase el puesto máximo de la ciudad de Rockville. El ganador será escogido en la primavera y para más información visite rockville.gov/if I were mayor. Estos 4 estudiantes de la escuela de bachillerato Poolesville, localizada en el oeste del condado, han recibido un prestigioso galardón. Los 4 formaron un club donde se dedican a la programación para otorgar seguridad cibernética. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos los ha reconocido por sus habilidades en lo que se conoce como protección digital. No se ha revelado exactamente qué fue lo que diseñaron o programaron, pero sin dudas captaron la atención del gobierno federal con los programas sometidos y han recibido el reconocimiento que es a nivel internacional. Se estima que en los próximos años se necesitarán unos 30,000 profesionales dedicados a la seguridad cibernética en este país. En el colegio Poolesville ya van en la delantera enseñándole a los estudiantes cómo programar para proteger la información confidencial y secreta. Y como nota adicional, les queremos informar que Poolesville es catalogada la mejor escuela de bachillerato en todo el estado de Maryland. Y ya es oficial, el Consejo ha otorgado la aprobación para la rehabilitación de Burtonsville. La zona conocida como los Crossroads, que está en la esquina de las rutas 29 y 198, contará con un proyecto de desarrollo urbano que incluirá viviendas, parques y negocios. Según la concejal Valerie Irvin, que representa esa zona del condado, era necesario la reurbanización del área para que estuviera más en acuerdo con otros sectores del condado. Parte de la reconstrucción incorporará un centro para Burtonsville, espacios para que la comunidad se pueda reunir, cambios en las fachadas de los negocios existentes y áreas verdes que incluye parques y zonas transitables. El mes de febrero es dedicado al amor y aquí en Montgomery es el amor por la lectura y las bibliotecas. Lo que quiere decir que el sistema de bibliotecas públicas del condado ha preparado un sinfín de actividades durante todo el mes para que usted y su familia puedan disfrutar de actuaciones y entretenimiento, desde espectáculos de títeres hasta cantautores. Por favor, visite la biblioteca más cercana para que se entere sobre lo que ofrecen o visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov para que pueda ver el horario de las presentaciones.
En el Consejo se hizo un paréntesis para reconocer al equipo de balompié campeón del estado de Maryland. Así es, el equipo de soccer masculino de la Escuela de Bachillerato Wootton de Rockville fue el campeón estatal este año. Según los jovencitos, la estrategia para convertirse en los campeones fue el colaborar y apoyarse como si fueran familia. Y vale la pena resaltar que Wootton también se coronó como campeón estatal con el equipo de golf. Ese equipo en particular tiene 4 miembros y 3 de ellos son jovencitas. Le queremos recordar que no se debe perder la oportunidad de enterarse sobre la situación económica y fiscal del condado de Montgomery. El miércoles 20 de febrero, el ejecutivo Leggett pronunciará el discurso que detalla el estado del condado. Se espera que aborde los retos y visión para los próximos años. Todos los residentes están invitados al evento, que es gratis. Así que se pare ese día, el miércoles 20 de febrero a las 7:30 de la noche. Los esperamos en el edificio cívico de Silver Spring. Después de la presentación, se servirá un refrigerio para compartir con los participantes en una recepción. Y hoy cerramos el programa con imágenes que nos transportan al fatídico día del 11 de septiembre. Como recuerdan, fue cuando sucedieron los ataques terroristas donde más de 3,000 personas perdieron sus vidas, incluyendo a 343 bomberos. Bueno, en la estación de bomberos número 34 de Germantown se ha develado un mural conmemorativo honrando la vida de los bomberos fallecidos el 9/11. Un profesor de arte de Montgomery College, con la colaboración de los bomberos que trabajan desde esa estación, diseñaron y desarrollaron el tema conmemorativo. El mural artístico es de 9 pies de alto por 30 pies de ancho. Si usted desea ver este tributo, puede visitar la estación de bomberos número 34 en Germantown. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en nuestro condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.